Resolviendo una ecuación diferencial usando la transformada de Laplace, encontramos que y grande de S es igual a la transformada de Laplace de I para ser y grande de S. Queremos encontrar I de t, lo que significa que desea encontrar la transformada inversa de Laplace de la gran I de S. Para hacer esto, nuestro primer paso es tomar la transformada inversa de Laplace de ambos lados de esta ecuación. Entonces tendría la transformada inversa de Laplace de la gran I de S es igual. Escribamos esta primera transformada de Laplace como lo opuesto a la transformada inversa de Laplace de 1 dividido por la cantidad S-8. Y luego menos la transformada inversa de Laplace de 72 dividida por sala quinta. Menos la transformada inversa de Laplace de 4. Dividido por la cantidad S-8 al cuadrado más 16. Ahora echemos un vistazo a nuestra tabla de transformadas de Laplace. Observe cómo tenemos I de t en la primera columna, y grandes I de S en la segunda columna. Entonces, como estamos determinando transformaciones inversas de Laplace, usaremos esta tabla en esta dirección aquí. Veamos si podemos definir las fórmulas que usaremos para determinar estas transformadas inversas de Laplace. En nuestra celda aquí tenemos 1 sobre la cantidad S-8, que se ajusta a la forma de 1 sobre la cantidad S-A, bueno en nuestro caso A es igual a 8. Así que usaremos esta fórmula para esta primera transformada inversa de Laplace. Aquí tenemos un denominador de S al quinto que se ajusta a la forma de S elevado a la potencia de n más 1 en el denominador, por lo que utilizaremos esta fórmula para la segunda transformada inversa de Laplace. Y para esta última transformada inversa de Laplace, observe cómo tenemos un denominador que es la cantidad S-8 al cuadrado más 16. Entonces, mirando estas dos fórmulas aquí, observe cómo, debido a que nuestro numerador es 4, que es una constante, usaremos esta fórmula aquí para encontrar la última transformación inversa de Laplace. Observe que esta fórmula tiene la cantidad S-A en el numerador. Ahora trabajemos para hacer que estas transformadas inversas de Laplace se ajusten a la forma de estas fórmulas. Entonces, para comenzar, la transformada inversa de Laplace de I grande de S es igual a I de t, que es lo que estamos buscando. Entonces I de t es igual a. Observe cómo esta transformación inversa de Laplace se ajusta perfectamente a esta fórmula donde A es igual a 8, así que seguiremos adelante y dejaremos esto en su forma actual. Entonces tendremos lo contrario de la transformada inversa de Laplace de 1 dividido por la cantidad S-8. Ahora aquí, avancemos y factoricemos el 72. Escribamos esto como menos 72 veces la transformada inversa de Laplace de, y mirando nuestra fórmula, observe cómo se eleva el denominador a la potencia de n más 1. Escribamos esto como s elevado a la potencia de 4 más 1 para que podamos ver que n es igual a 4, y observemos cómo nuestro numerador debe ser n factorial, y en este momento en realidad es 1. Entonces escribamos 1 como 4 factorial dividido por 4 factorial. De esta forma, tenemos un factorial de 4 en el numerador, pero en nuestro próximo paso tendremos que factorizar 1 sobre 4 factorial, entonces el numerador es solo 4 factorial, no igual. Y ahora para la última transformación inversa de Laplace. Mirando el denominador, observe cómo la forma es la cantidad S menos 1 cuadrado, entonces A es igual a 8, y luego tenemos más B al cuadrado donde B al cuadrado es 16. Así que escribamos el denominador como la cantidad S menos 8 cuadrados más 4 cuadrados. De nuevo, podemos ver fácilmente que A es igual a 8 y B es igual a 4. Observe cómo el numerador debe ser igual a B, que en este caso es porque el numerador ya es 4. Entonces podemos dejar esta transformación inversa de Laplace en su forma actual. Así que ahora nuestro siguiente paso. Dejemos que esta primera y tercera transformada inversa de Laplace sea la misma, y aquí factorizaremos 1 sobre 4 factorial. Si factorizamos 1 sobre 4 factorial, tenemos menos 72 dividido por 4 factorial multiplicado por la transformada inversa de Laplace, y ahora tenemos un numerador de 4 factorial, y un denominador de s elevado a la potencia de 4 más 1, y ahora se ajusta perfectamente a la fórmula. Y estos términos se mantienen igual. Entonces tenemos I de t es igual. Aquí tendremos lo opuesto a esta transformada inversa de Laplace donde un igual a 8 se elevará a una potencia de 8t. Entonces tenemos el opuesto de elevado a una potencia de 8t. Sigamos adelante y simplifiquemos 72 dividido por 4 factorial. Eso sería 72 dividido entre 4 veces 3 veces 2 veces 1, o 72 dividido entre 24, lo que equivale a 3. Entonces tenemos menos 3.
La transformada inversa de Laplace donde n es igual a 4 es t al cuarto. Entonces tenemos menos 3t al cuarto y finalmente tenemos menos esta transformada inversa de Laplace donde nuevamente a es igual a 8 y b es igual a 4 se elevaría a una potencia de 8t veces seno de 4t. Sine of 4t. Entonces esta es nuestra función I de t, que es la transformada inversa de Laplace de la gran I de S. Volviendo a nuestra primera diapositiva, esto es lo que están pidiendo aquí. Tenemos el opuesto de e elevado a una potencia de 8t menos 3t al cuarto menos e al 8t. Veces seno 4t. Espero que hayas encontrado esto útil.